Hola compañeros de Física 2. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la medición de voltaje y corriente en circuitos en serie y paralelo. Marco teórico. Voltaje. El voltaje es una magnitud física que en circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor intensidad. El voltio tiene la capacidad de ser fragmentado, tal como lo son otras medidas como el metro, y entonces podemos encontrar unidades de medida tales como centivoltio, decivoltio, milivoltio, entre otros. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs por segundo, unidad que se denomina amperios. Circuitos en serie. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en las redes de manera sucesiva. Circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado en las redes eléctricas de todas las viviendas para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Mediante la simulación de kit de circuitos de PET de Colorado, elaborar 3 circuitos en serie y paralelo, cada uno con distintas resistencias, 2, 3 y 5. Medimos el voltaje con ayuda del voltímetro y la corriente con ayuda del amperímetro. Tomamos 5 datos con voltajes distintos y hacemos la tabla en Excel. Kit de construcción de circuitos de PET Colorado. Esta herramienta nos facilitará la elaboración de los circuitos mediante una simulación interactiva. Circuito A. Construido por una batería, 3 amperios y 2 resistencias, las cuales tienen valores, la primera de 32,35 ohmios y la segunda resistencia de 58,82 ohmios, los cuales se unieron a través de un cable tal cual como se muestra en la imagen. Después de haber tomado las 5 mediciones cambiando el voltaje de la batería, se construye una tabla en la cual se muestra la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Después de construir los circuitos en serie y paralelo con la ayuda de la aplicación de PET Colorado, podemos evidenciar que en un circuito en serie, la corriente a través de cada uno de los componentes es la misma y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Al analizar el resultado, se puede evidenciar que este circuito, la corriente que circula por el sistema es igual en todo este. Esto es debido a que la corriente solo tiene una vía por el cual viajar. El circuito en paralelo a una vez tomadas las 5 mediciones, cambiando los voltajes de las baterías, nos damos cuenta que ocurre lo contrario a los circuitos en serie, ya que el voltaje se mantiene constante mientras que la corriente varía. En un circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes es el mismo y la corriente total es la suma de las corrientes a través de cada componente. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación, en este caso la batería, lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque parte de esa línea sea común para todos. Ese tipo de circuitos también es conocido como divisor de corriente. En este circuito en paralelo podemos observar mediante las tablas que el voltaje se mantiene constante y la corriente varía a medida de que va variando sus resistencias. Bueno, para nuestro caso
decidimos plantear una combinación entre las dos configuraciones de circuito determinadas, denominada circuito mixto. La variación de voltaje se realizó desde los 20 voltios hasta los 100 voltios, observándose voltajes más grandes asociados a la resistencia número 2, como se observa en la gráfica. El comportamiento es creciente, siempre en la medida de los voltajes, y en el caso de la variación de corriente se pudo notar que el efecto es contrario al aumentar los voltajes, ya que al medir el amperaje entre las resistencias, este presenta una variación en cada conexión en paralelo. Para los circuitos mixtos se aplican las mismas características que los circuitos en serie y en paralelo. Sin embargo, pues estas características se dan en términos simultáneos sin interferir en ambos tipos de circuito. Al analizar los resultados, se verifica lo planteado por la literatura y se comprueba que en este tipo de circuitos en serie, la corriente que circula por el sistema es igual en todos los elementos del circuito. Para los circuitos en serie, la suma de los voltajes de cada dispositivo es igual al voltaje de la fuente de alimentación. El voltaje en cada dispositivo será distinto si la resistencia de estos es distinta. Para los circuitos en paralelo, la corriente en cada dispositivo será distinta si la resistencia de estos es distinta. Por lo tanto, la resistencia y corriente son inversamente proporcionales.